Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña nuestra asesora financiera de cabecera, Raquel Abad. Raquel, ¿cómo estás? Encantada de estar de nuevo aquí con ustedes. Oye, Raquel, tú siempre lo que nos tratas de inculcar es el tema de la prevención. Efectivamente. No hay nada como estar prevenido para cualquier circunstancia que nos pueda llegar. Y una de ellas son las enfermedades, los accidentes, todas estas cuestiones que se nos salen a veces de las manos. Efectivamente, porque no solo necesitamos tener lo que veníamos diciendo, ¿no? Un fondo de tranquilidad, unas provisiones para las vacaciones o ir adelantando el gasto de las vacaciones, de las inscripciones, incluso también pues poner los pies en la tierra, irnos ya adelantando nuestras necesidades para la vejez, las necesidades para que nuestros hijos estudien en la universidad, sino también de que eso hay que complementarlo con una protección médica. Da igual que sea pública o privada, la que tú vayas a utilizar. Pero es vital. La que mejor nos cubra. Sí, la que tú vayas a elegir. Porque, por ejemplo, obviamente la pública siempre va a ser más económica que la privada. Claro. Si tú te vas al IMSS o al ISSSTE, pues porque así tienes esa prestación, pues obviamente no vas a estar pagando de más si tú lo vas a usar, porque a ti te place ese trato y ese servicio y te lo dan gratuito en tu puesto de trabajo, pues no es necesario que pagues un costo extra por un gastos médicos mayores. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente que cuando trabaja no le dan, es una realidad, hay muchas empresas que no dan IMSS, entonces muchos que estamos por nuestra cuenta no tenemos esa prestación. Claro. Entonces es tu elección cómo quieres estar cubierto. Como digo, si tú para ti está bien ese servicio, no pagues un extra, pero asegúrate de tenerlo, bien porque estés empleado para otro o bien porque tú mismo lo contratas, porque se puede contratar por uno mismo. Pero cuando esta alternativa no es opción para algunos de nosotros, entonces tienes que contratar un gastos médicos privado. ¿Qué sucede con mucha gente? Que cuando vamos a trabajar para otro, lo vemos como un imprescindible. Pero cuando somos nuestro propio empleado, lo dejamos nunca fuera hay totalmente. dinero. Entonces, nunca hay dinero para. El tema es que esto es una cuestión matemática, Adrián. ¿Qué prefieres pagar? ¿1.500 pesos mensuales? Porque hay de todo tipo de gastos médicos mayores. Claro, hay unos que puedes pagar $5,000 y más, ¿no? Que te puedes atender en todo el mundo. Pero también hay versiones más económicas. Claro. Y se puede jugar. A la hora de contratar estos instrumentos, nos permiten jugar con el deducible y el coaseguro. Porque al final, con un gastos médicos mayores, la responsabilidad se comparte entre la aseguradora y el contratante. Okay. Entonces siempre vas a pagar una parte. Entonces se puede jugar con un deducible más alto, un coaseguro más alto, y tú pagas menos mensualmente. ¿De qué depende esto? O cuando vayamos nosotros a contratar un seguro de servicios médicos mayores, ¿qué es lo que tenemos que ver, Raquel? ¿En qué nos tenemos que fijar? El tipo de hospitales que nos cubre. El tipo de hospitales que nos cubre, ok. El número de reclamaciones que tiene la aseguradora ante la Conducef. Okay. Y tener en cuenta una cosa, aquí en los gastos médicos mayores, lo barato sale caro. Porque hay hay un periodo de espera que es común a todas las compañías, o sea que algunas por cuestiones de competencia, pues dan a lo mejor algunas ventajas, ¿no? Pero hay periodos de espera, desde que tú contratas la póliza, tienen que pasar 30 días. Y no es casualidad, es porque a nosotros como asesores, muchos clientes nos llaman, o muchos amigos dicen, oye, es que mañana tengo que operar a mi mamá de la vesícula, contrátame un gastos médicos mayores. Oye, es que mi esposa se quedó embarazada. No, o sea, obviamente hay unas reglas de juego que para las aseguradoras también tienen que ser negocio. Si no hubiera estos periodos de espera, la gente se embaraza, cubren el parto y después ya no la pago. ¿Ok? O ahora tengo el problema de la vesícula, que es una enfermedad que si tú te vas a privado te cuesta de 200 a 300.000 pesos si no hay ninguna complicación. Entonces es una cuestión de amor por tu familia, de seguridad, porque puedes estar construyendo un patrimonio durante 20, 30, 40 años, pero si tú no estás preparado para una enfermedad o accidente, y yo no estoy de acuerdo con la frase de los bienes están para cuando se necesita, los bienes están para crear más bienes, están para el que el día de mañana puedas vivir sin trabajar, ¿no? Pero de nada nos sirve 20 años creando, si después perdemos todo en una pandemia. Claro.
Hay gente que se ha endeudado y no solo por nosotros. Tenemos que empezar a ver a nuestros papás. Porque a mí ahora muchos clientes me dicen, oye, es que mis papás tienen 70 años. Claro, obviamente los cuerpos son como máquinas. O sea, antes o después tú vas a utilizar un gastos médicos mayores. Claro. Antes o después vas a utilizar vas a entrar al hospital por un motivo o por otro. Y según vamos agarrando más edad, también pues somos como máquinas, empiezan a fallarnos un poquito más pues todas las tuberías y todo. Raquel, sé que depende mucho de la edad. Depende de la edad. Sé que depende de si fumas o no fumas. Exactamente. Y de si traes preexistencias o no. Hay una serie de enfermedades por las cuales las aseguradoras ya han negociado con la Conducef, porque tiene que ser negocio, en las cuales ya no te van a asegurar. Ya no te aseguran. Si tú tienes si tú has tenido un cáncer, si tú tienes la diabetes, ninguna aseguradora la va a cubrir, ni tampoco enfermedades que sean consecuencia de la diabetes. Entonces, cuando a ti ya te dan diabetes, ya tienes menos probabilidades. Lo que hacen muchas aseguradoras es que te lo excluyen, ¿ok? Y decir, bueno, yo de aquí para el real, ese cáncer, si es un cáncer de piel, un cáncer de tiroides, ahora si es un cáncer de mama ya no te va a contratar nadie, es una insuficiencia renal. Entonces, los gastos médicos mayores hay que contratarlos cuando tú estás bien. Okay. Antes de que te suceda nada. Cuanto mejor estés, mejor. Porque aunque aquí sí hay una cosa a tener en cuenta, pues les digo, a veces lo barato sale caro en los gastos médicos mayores. Mucha gente se va por precio, pero no investiga cuál es el deducible, cuál es el coaseguro, qué enfermedades le entran, cuáles no, qué hospitales entran, cuáles no. Entonces, en esas pequeñas diferencias está el que realmente el gastos médicos mayores te sirva o no te sirva. Porque obviamente la compañía con la que contratas es muy importante. Y a veces hay que pagar un poquito más, pero tener la seguridad que ante cualquier cosa está. Y sobre todo, pregunta muy bien cuáles son las condiciones generales. No solo que te den la póliza. Entiendes muy bien a qué hospitales puedes ir. ¿Qué enfermedades tienen periodo de espera? Si tú tienes una preexistencia, por más que te digan que te entre, no te entra. Tienen que pasar 4 años. Y si en los 2 primeros años, que es cuando hay un periodo de espera de la mayor parte de las enfermedades, ¿por qué? Porque las aseguradoras lo que quieren es gente que esté bien. Pues si tú ya tienes un padecimiento de la rodilla, no te lo van a cubrir. Tiene que pasar mínimo 4 años. Si tú ya traes, te digo, ciertas cuestiones que te van a decir, hay aseguradoras que te dicen claramente, esto no te lo cubro, o esto no te lo cubro hasta entre 4 años, pero hay otras que no te lo dicen. Entonces, a la hora de contratar, son coladeras. Pero ¿qué sucede cuando te sucede algo? Que con la ley en la mano te dicen las condiciones generales, dicen que si ya había preexistencia, no te cubro. Entonces exijan a su asesor que les cuente todo eso y que si tienes una preexistencia y la has declarado, que te den por escrito que sí te cubre. No te conformes con cualquier cosa, porque al final este tipo de instrumentos están para que tú no pierdas el patrimonio, para que todas esas horas que has trabajado no se pierdan de un día para otro, porque al final no es solo llegar financieramente, sino mantenerse. Y yo veo diariamente cómo la gente pierde por esto. Raquel, ¿tú les puedes recomendar a quien nos está viendo precisamente cuál aseguradora, cuál seguro les conviene? Sí. ¿Dónde te encuentran para poder ellos asegurarse de qué es lo que les conviene más en un seguro de este tipo? Si quieres hacer estrategia con el gastos médicos mayores que ya tengas o estás buscando cómo cubrir a tu familia de este aspecto, búscame en @consultora Raquel Abad, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Raquel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está Raquel Abad, nuestra asesora financiera de cabecera. Por lo pronto usted quédese en nuestras redes sociales y no olvide también consultar nuestro periódico impreso. Nos vemos en la próxima.